Si la Tierra es mi puño, un pelo de mi mano sería esta órbita baja. O sea, un pelo ya es el espacio. Provocar una reducción de decenas de miles de dólares por kilo a los menos de 10.000 euros el kilo. Falcon 9 es el cohete, ¿no? del siglo. Cuando tienes que diseñar un satélite, ¿qué cosas tienes en cuenta que a nadie se le ocurriría? Hay muchísimas, pero el espacio es muy hostil. ¿Se puede hackear un satélite? ¿Esa señal que envían a la Tierra, cualquiera la puede captar? ¿Puedes interceptar esa señal? Sí puedes. ¿Por qué crees, Jorge, que hay que seguir invirtiendo en el sector aeroespacial? ¿Qué beneficios nos puede traer? Bueno, es la típica pregunta que tiene mucho sentido. ¿Qué hacemos buscando agua en Marte si aquí la gente se muere de sed? Todo lo que se invierte en exploración espacial vuelve a la mejora de la sociedad. O sea, sin ir más lejos, el GPS. De una carrera espacial viene del desarrollo de los lanzadores, del desarrollo de esta tecnología y lo usamos a diario, ¿no? Supersónicos Anónimos, el podcast para tratar tu adicción aeroespacial, con Sergio Hidalgo y Josep Calatayud. La sociedad actual no se podría entender sin el uso de satélites y sé que hay mucho desconocimiento por la población general, incluso la gente que nos dedicamos a divulgar sobre el espacio o gente que sois apasionadas del espacio. Aún así, hay cosas que no logramos entender del todo. Así que hoy, en Supersónicos Anónimos, tenemos el placer de saludar una vez más, pero esta vez en carne y hueso, a Jorge Nicolás. Muchas gracias, bienvenido. Claro, no, gracias a vosotros, hombre. Eso, es un placer volver a estar aquí, pero bueno, desvirtualizados, ¿no? Y ya en persona. Así que... Jorge es una persona que, aparte de ser divulgador científico, que seguro que todos lo conocéis, también trabaja su día a día con satélites. Entonces es una persona que nos va a poder informar y resolver todas las dudas que tenemos, porque los miembros han podido enviar sus preguntas en la pequeña comunidad de YouTube y tenemos preguntas muy interesantes. Así que, si os parece, empezamos. Sí, Vamos. vale. Estás escuchando Supersónicos Anónimos, un podcast que, como decía Sergio, es una absoluta locura, con Sergio Hidalgo y Josep Calatayud. Eres, Jorge, para que entiendo que muchos ya te conocerán, pero eres ingeniero aeroespacial, o sea que te dedicas a esto porque lo has estudiado y además te gusta, ¿no? Sí, estudié ingeniería aeroespacial aquí en Castelldefels y luego hice un máster ya más centrándome en lo que es el espacio, ¿no? Porque al final en ingeniería aeroespacial trabajamos tanto lo que es la aviación como el espacio. Me centré un poquito más en el tema espacial, me fui a la ESA, hice prácticas allí. Volví a Barcelona, hice un doctorado yo le llamo teledetección y astrodinámica, luego si queréis hablamos un poco más. Y ya empecé a la industria. Hace unos años que estoy trabajando en la industria, trabajo en concreto en Open Cosmos, que es una empresa de New Space. Yo no vengo aquí a hablar en nombre de Open Cosmos, pero todas las cosas que he aprendido y curiosidades y tal, pues seguro que estarán interesantes también. Claro, qué bueno. ¿Y tu doctorado era algo... ¿En qué era tu doctorado, perdona? Hice un sistema en tierra, con antenas parabólicas, las que usamos para ver la televisión satélite. Apuntábamos pues 3 de ellas a los satélites que transmiten televisión por satélite, que están en órbita geoestacionaria. Esto luego igual entro en más detalle, pero quiere decir que están quietos en el cielo. Entonces con estas antenas fue guay porque hicimos muchísima electrónica, muchísimo... trabajar con las manos, ¿no? Y construir un sistema electrónico para recibir esta señal. Entonces, comparando la señal que llega en posiciones diferentes, porque tenemos antenas diferentes, podíamos determinar la trayectoria de estos satélites. Se hacía triangulación, ¿no? Algo así, sí, interferometría es lo que se llama. La misma técnica con la que se hizo la foto del primer agujero negro, foto no, una imagen, que básicamente para ver tan lejos necesitas un telescopio con una apertura del tamaño de la Tierra. Como esto no es factible, lo que se hizo fue separar pequeños telescopios tanto como el diámetro de la Tierra, ¿no? Desde el hemisferio sur hasta el hemisferio norte. Y así pues tienes mucha precisión. En esto se basaba mi tesis y además mi compañero lo que hizo fue, por una parte yo recibía la señal de este satélite para determinar su órbita y él lo que recibía eran los ecos de la señal de tele que se reflejaban pues, en una montaña o en la ciudad para recibirlos en otra antena. Y entonces, sabiendo la trayectoria y con estos ecos,
pudimos hacer imágenes radar de Barcelona, por ejemplo. Ostras, Qué guay. qué bueno. Fue muy bueno. Pues para que la gente vaya viendo que realmente todo este tema de satélites, que quizás lo vemos siempre como muy alejado, ¿no? Como científicos locos y demás, esto tiene aplicaciones reales al 100%, vamos a entrar luego a hablar de eso si te parece, pero yo creo, Jorge, que lo mejor es empezar quizás por el principio. ¿Cómo te empezó a interesar a ti todo esto? Porque tú, cuando empezaste a estudiar la ingeniería aeroespacial, ¿lo hiciste más por la parte de aviación o ya ibas dirigido a esta parte? Sí, pues buena pregunta, porque ni yo mismo nunca lo he tenido muy claro, ¿no? Siempre desde pequeño me interesaron las asignaturas de ciencia y de tecnología, lo que es ciencias naturales, ¿no? Y luego sí que ya en el instituto, pues cuando te preguntan qué quieres ser de mayor, no sé qué, yo creo que siempre tiré más por igual. Me interesaba un poco la química, luego también todo el tema tecnológico. Y un día mi padre me habló de la ingeniería aeronáutica. Me dijo, ingeniería aeronáutica es el futuro, no sé qué, son los que hacen los aviones. Y como que me despertó un poco la curiosidad por eso. Entonces como que en mi cabeza ya empezó a estar. Pero bueno, esto fue en el instituto, luego ya llegando a segundo bachillerato, cuando tienes que seleccionar carrera. Yo tenía en mente esto de... Hubo una nueva carrera que se llamaba Ingeniería de la Energía, con todo el tema de pues, energías renovables, todo esto, pues me llamaba bastante la atención. Y lo tuve ahí, pero al final, mira, me decanté por lo que era la aeronáutica y empecé ahí. En ese momento era más por los aviones, más el tema de la aerodinámica. Y aquí, no sé si en Madrid lo hacéis, pero en Cataluña hay lo que se llama Treball de la Recerca, no sé si tú también en bachillerato, que bueno, que seleccionas un tema que tú escojas y haces un trabajillo, pues eso, investigando un poco la literatura, igual algún experimento. Como hacer un doctorado, pero en mínimo. ¿sabes? Bachillerato. Sí, bachillerato. Entonces yo hice sobre el efecto Venturi, hicimos, bueno, mi abuelo me ayudó, hicimos casi que lo hizo de todo, hizo un velero de madera, hicimos pues como un velero, le pusimos un ventilador enfrente para ver cómo un velero puede avanzar con el viento en contra, ¿no? Porque es el efecto Venturi lo que hace. Y luego hice varios experimentos de aerodinámica y de mecánica de fluidos y dije, buah, es que esto me gusta un montón. Luego también estaba todo el tema de la Fórmula 1, entonces como que lo enfoqué ahí más en el tema aerodinámico. Pero luego esta carrera, la de Castelldefels, que es la mención en aeronavegación, se centraba más en la electrónica, más en las telecomunicaciones, que en aquel momento no me motivaban mucho, pero sí que me empezaron a motivar bastante. Y el desencadenante fue la misión Rosetta de la ESA. Sí, qué bueno. Ahí cuando ya estaba llegando al asteroide y tal, empecé a leer y me interesó muchísimo cómo llegó hasta allí, que fue con asistencias gravitatorias, ¿no? Que es el pasar cerca de un cuerpo muy grande, cerca de un planeta, para que su gravedad te impulse y llegues más lejos sin necesidad de quemar combustible para llegar hasta ahí. Y a mí eso me voló la cabeza. O sea, el hecho de utilizar la gravedad de otro planeta gratis para viajar por el sistema solar, dije, esto es brutal. Entonces ya me quise ir hacia allí. Quise pues hacer el trabajo final de grado en el espacio, que ya contacté con 2 profesores que estaban metidos en el tema y ya pues esto, ¿no? El máster también en tema espacial y ya irme a la ESA fue lo brutal, que esto... Yo parecía que entrar en la ESA sería una cosa imposible, pero bueno, estábamos en el máster, salieron las prácticas de verano, unos cuantos lo probamos y de hecho entramos 4 del máster, no en el mismo sitio, todo repartido, y eso ya fue muy guay, ¿no? Ya estás en todo el sector aeroespacial de lleno, ya también el doctorado, con lo que hice del máster, ya lo usé como tesis y ya ahí entró el doctorado y todo, y ya al final pues hasta a trabajar hoy en día, que también estoy muy agradecido de la evolución de todo el sector, poder trabajar en esto desde España, ¿no? Yo siempre pensé que, vale, estoy haciendo esto algún día, pero tendré que trabajar A fuera. Estados Unidos, a Rusia. O sea, pero nunca pensé que lo iba a hacer desde España y hasta aquí yo. Pero bueno, el punto fue La misión fue Rosetta, ¿eh? Sí, sí. Qué bueno. El asteroide era el 23P Churyumov-Gerasimenko, sí, ¿no? No recuerdo los números, pero sí Yo tenía un número tampoco los parecido. números. ¿Qué es lo que hacía la misión esta? Cuéntalo tú. Aterrizó en un asteroide. Llevaba 2... Bueno, aparte... Era una sonda que era la Rosetta y luego tenía y luego el Philae que que era era el aterrizador. Y
bueno, consiguieron esto, el aterrizaje. De hecho, lo que yo hice en la ESA era, no un spin-off, pero bueno, en base a la idea de Rosetta, lo que hizo Rosetta, el orbitador, cuando llegas al asteroide, claro, desde aquí conocemos más o menos la forma del asteroide de observaciones, pero tienes que llegar ahí y orbitar a su alrededor para conocer bien el campo gravitatorio. Y lo hacía con trayectorias balísticas, o sea, esto quiere decir que no lo dejan orbitando a su libre albedrío, sino que van haciendo trayectorias controladas como en forma de triángulo. Determinar esto les llevó 3 meses. Pero lo que hicimos en la ESA fue explorar, insertar CubeSats, que son satélites más pequeños que, claro, la misión Rosetta son millones, no puedes arriesgarte a meterte ahí en un sitio desconocido, ¿no? En un campo desconocido. Para con órbitas caóticas intentar determinar estos campos gravitatorios más rápido. Ostras. Y bueno, fue un trabajo así muy de investigación, muy de bajo nivel tecnológico, en el sentido de que está muy alejado de la aplicación, pero bueno, fuimos haciendo conceptos y tal, y fue muy divertido. Al final, por eso Rosetta ha sido como la fundación de mi carrera espacial. Philae, que es el aterrizador, cayó mal, ¿verdad? Cayó en un sitio que había sombra Sí, y no se cargaron las baterías y al final se perdió, pero sacó buenas imágenes. hay imágenes, sí, Muy exacto. chulas. Sí. Vale, todo esto es porque la evolución que está generando este campo espacial está siendo bastante buena, pero vamos a remontarnos un poco atrás, porque los primeros satélites son de los años 60 aproximadamente. ¿Sabes qué es lo que hacían estos primeros satélites y cómo se ha mejorado en el sector comparado con lo que hacen ahora? Claro, el espacio empezó, bueno, con la carrera espacial, ¿no? Estados Unidos versus la Unión Soviética, que de hecho habría que remontarse a la Segunda Guerra Mundial. Los primeros cohetes fueron los V2 de Alemania, de la Alemania nazi. Fueron los primeros que tenían esta tecnología, ¿no? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se repartieron los ingenieros y los científicos alemanes que tenían mucho conocimiento sobre el vuelo espacial. Y bueno, y ahí empezó un poco, pues terminada la Segunda Guerra Mundial, hay dos potencias ganadoras para ver quién es la más potente del mundo, ¿no? Y ahí empezaron a competir. El primer satélite fue, bueno, los dos primeros, al final de los 50, de hecho, Sputnik y Explorer 1, que de hecho el primer Sputnik no tenía, era un tipo de demostración, más allá del objetivo político de quién pone el primer satélite, era un tipo de demostrador tecnológico. Pues ver que la órbita va bien, que las comunicaciones iban bien, que podemos transmitir información. Eso le emitía un bip Sí. bip. Luego estuvo Sputnik 2, que bueno, ya tuvo instrumentos científicos para medir cómo es el ambiente en el espacio. Y luego Explorer 1, el primero estadounidense que detectó los cinturones de Van Allen, que es lo que nos rodea, ¿no? Llevaba un medidor de radiación, un Geiger, y los detectó. Lo curioso es que Sputnik 2 ya los había detectado, pero los científicos soviéticos no sabían se lo que dieron era. cuenta. Pensaron que era una anomalía o algo y tenían las medidas, pero no se atribuyeron el descubrimiento porque no, hasta que Van Allen, que era el que trabajaba en la misión, no los descubrió. Por tanto, era un poco medir lo que hay ahí. Primero, objetivo político de yo soy el primero, y luego medir lo que hay y vamos a conocer, ¿no? Y vamos a ver cómo vuela esto, cómo nos comunicamos, etc. Muy rápido ya, esto eran finales de los 50, en los 60 ya pues teníamos los primeros satélites de comunicaciones, los primeros enlaces ya se hicieron espaciales, ¿no? Luego estuvo también en el 64 el primer satélite geoestacionario ya. O sea, nos vamos piensa de la órbita geoestacionaria, bueno, cuento un poco igual. Tenemos varias órbitas, ¿no? Si la Tierra es mi puño, la órbita baja, lo que decimos el espacio, está a 100 kilómetros solo de altura. Y los satélites orbitan eso, a menos de 1000 kilómetros de altura, que sería la órbita baja. Si la Tierra es mi puño, que tiene 6000 y pico kilómetros de radio, o sea, 12.000 de diámetro, un pelo de mi mano sería esta órbita baja. O sea, un pelo ya es el espacio. Está muy cerquita Está también. súper cerca. Está literalmente rozando la atmósfera. Luego tenemos la órbita media, que son unos 20.000 kilómetros, que ya es bastante más lejos, ahí están los GPS y tal. Y luego la geoestacionaria. ¿Qué pasa? Que cuanto más lejos, digamos, orbitar quiere decir vencer a la gravedad con velocidad, ¿no? Cuanto más cerca de la Tierra estás, más velocidad necesitas para compensar. Aquí, pues, dar una vuelta cada hora y media. Cuanto más
te alejas, pues tardas más en dar una vuelta. Y llega un momento, que es una altura de unos cerca de 36.000 kilómetros de altura, que das una vuelta a la Tierra cada 24 horas. Bueno, exactamente cada 23, 56 minutos bueno, Muy cerca cerca. de 24 horas, lo que es un día sideral que no es exactamente 24 horas. Claro, tú das vueltas a la Tierra a la misma velocidad angular que la Tierra da vueltas sobre sí misma. Por tanto, desde la Tierra nos parece que el satélite está quieto. Y eso lo que permite es tener una cobertura constante sobre grandes áreas del mundo. Entonces, este primer satélite en órbita geoestacionaria, que fue en el 64, o sea, ni 10 años después del Sputnik, ya lo que pudo hacer fue retransmitir en directo los Juegos Olímpicos de Tokio del 64. Lo pusieron sobre el Pacífico a unos ¿Qué fue, 100. Estados Unidos o la Unión Soviética? Fue Estados Unidos porque pero sí que luego tomaron propiedad del satélite, pero ahora no recuerdo quién fue exactamente el propietario. Pero sí, luego tomaron propiedad de Estados Unidos, o al menos lo que es para la defensa de Estados Unidos. Entonces lo pusieron a una longitud de 180 más o menos sobre el Pacífico y retransmitieron los Juegos Olímpicos desde Tokio hasta Estados Unidos. O sea, todos estos conceptos ya como que muy rápido ya se fueron... Bueno, llevaba cintas magnéticas, el satélite para almacenar los datos. Y luego, bueno, luego ya esto fue una revolución brutal, sobre todo la explotación de las órbitas terrestres, ¿no? Aún en la década de los 60, la carrera espacial era para llegar a la Luna. Bueno, se llegó a la Luna, ganó Estados Unidos y ya está. Y luego Estados Unidos y la Unión Soviética se dieron cuenta de que, vale, hemos ido a la Luna. Es un logro Hito increíble, brutalísimo. el más gordo que ha hecho la humanidad Sí, nunca. sí. Total. ¿Qué pasa si colaboramos para explotar las órbitas terrestres? Entonces se hizo las colaboraciones Apolo-Soyuz, etc. Y entonces se empezó a hacer las estaciones espaciales, o sea, satélites muy, muy grandes para dar cabida a humanos, etc. Y bueno, iba un poco por ahí, ¿no? Pues primero la Salyut, hasta llegar a la Estación Espacial Internacional, que ahora llevamos más de 20 años con ella en Y órbita. le queda poquito habitada. ya. Sí, por desgracia, sí. Pero lo que era el tema de satélites, pues siempre se han hecho satélites muy, muy grandes. La industria aeroespacial o, digamos, la astronáutica, ¿no? La que vuela más allá de la atmósfera, son proyectos muy, muy caros que no te puedes permitir que algo falle. Es algo que está lejos, que si no funciona no puedes ir a arreglarlo, a menos que sea el Hubble. Pues el propio Hubble tuvo un problema en la lente y fue un Space Shuttle con los astronautas a arreglarlo, ¿no? Pero bueno, en general no es lo típico. Entonces, siempre pues, se gasta, son proyectos muy, muy largos, del orden de 10, 15 años desde que piensas en la misión hasta que vuela. Y eso, haciendo muchísimas pruebas, muchísimos test, todo con un montón de redundancia para que cuando vuele esto funcione, ¿no? Esto ya te digo, fueron final del siglo XX, se pusieron los GPS en órbita, todos los satélites de observación terrestre que ahora vemos, tanto los meteorológicos como los Sentinel, por ejemplo, que están también monitorizando pues, terremotos con el radar, etc. O sea, un desarrollo brutal, pero lento, lento en el sentido de una misión, ¿no? Tienes que pasar 10, 15 años para esto. Entonces, bueno, en resumen, servían rápidamente les dimos una aplicación para ver la Tierra, para comunicarnos y para navegar, que es el... Y para que es el espiar GPS. también. Sí, claro. Observación terrestre al final es poner un telescopio mirando a la Tierra para Para ver lo la bueno, Tierra, para lo bueno y para lo malo. para lo que te haga falta. Sí, exacto. Y bueno, básicamente estos son los usos útiles. No sé si quieres que siga hasta No, hoy en día. yo creo que está bien como resumen. Sí. O sea, hoy en día hay una diferencia en tamaño clara, son más pequeños, más grandes o son iguales. Claro, hay una diferencia en lo que se llama Old Space y New Space. Old Space es esto, ¿no? Presupuestos enormes solo al alcance de gobiernos y por tanto de agencias espaciales pues como la NASA, la ESA, Roscosmos en Rusia, etc. Eso, presupuestos inalcanzables que al final, incluso para misiones científicas también, bueno, luego por supuesto estaba toda la exploración en la que no he entrado, me he centrado más en lo que es la órbita baja terrestre. la órbita de lo que es una aplicación directa para la sociedad.
Entonces, lo otro que falta es el lanzamiento también. El hecho de que tengas un satélite muy grande, tienes que lanzarlo. Cuantos más kilos pongas en órbita, más dinero te cuesta, porque al final es prácticamente lo más caro de una misión, que es vencer a la gravedad y al rozamiento con la atmósfera. Por tanto, por todo esto era muy caro. Ya entrados en el siglo XXI, el precio por el lanzamiento, se hizo algún intento de reducir el precio del lanzamiento con el Space Shuttle, que es un lanzador reutilizable, ¿no? Teóricamente, Teóricamente lo metes ahí, luego aterriza como un avión y lo puedes volver a utilizar. Pero bueno, las revisiones que requería lo hicieron inviable y por eso al final también, bueno, aparte de los y que accidentes. el cohete, no sé, o sea, la nave se recuperaba, el cohete, ¿no? Por eso, pues, sí, claro, era, aunque no lo sepa, era como un avión, bueno, creo que era como un avión al que le ponían 2 propulsores y un gran tanque bicho naranja y de tanque de combustible. Y esos 2 cohetes más el tanque no se recuperaba y solo aterrizaba la nave. Pero financieramente no tuvo sentido. Pero bueno, luego sí que se redujo el precio del lanzamiento, sobre todo con SpaceX, o sea, el Falcon 9. Bueno, es el cohete, ¿no? del siglo. Provocar una reducción hablando en órdenes de magnitud, de decenas de miles de dólares o de euros por por kilo. kilo a los menos de 10.000 euros el kilo. ¿Qué te permite esto? Pues lanzar más cosas, ¿no? No solo esto, no solo el precio de lanzamiento, también el desarrollo tecnológico en el tema en temas electrónicos, la miniaturización de procesadores, de ordenadores. Al final un satélite es un ordenador que está en el espacio. Reducir todo esto, sumado a que es más barato, o sea, no solo lo has hecho más pequeño, sino a que te cuesta menos ponerlo en órbita, ha hecho que no solo se lo puedan permitir presupuestos de gobiernos, sino que empiece a entrar el sector privado, ¿no? Una empresa ya se puede permitir entrar, poner sus satélites, y no es solo compro un satélite y lo pongo en órbita, me puedo permitir, como a esta empresa le cuesta menos poner el satélite, los datos que genera ese satélite también son más baratos y yo, no sé, una empresa, lo que sea, por ejemplo, para optimizar la agricultura, pues hay empresas grandes que tienen granjas o tienen grandes cultivos y necesitan datos espaciales. Pues quizá ya se pueden permitir estos datos. Y De hecho, ha hecho que llegue más a la sociedad de esa manera, ¿no? Antes solo lo usaban las agencias espaciales porque son contratos de defensa o de ecología a gran escala, a nivel España, por ejemplo, todo el país, y ahora lo puede utilizar pequeños empresarios o con pequeñas empresas. claro, de hecho, la propia es como un círculo, ¿no? Si a ti te costaban mucho los satélites, solo se los vendías a clientes con mucho presupuesto, pues eso, principalmente ministerios de defensa, porque era quien tenía el presupuesto y se podía permitir pagar datos muy, muy, muy caros. Ahora esto cambia, como le puedes vender datos a usuarios que tienen menos presupuesto, pues a ver, ya también te interesa, lo desarrollas y ya hay más oferta de este tipo de datos. Qué interesante. Y con respecto a tú, por ejemplo, que eres ingeniero aeroespacial, ¿qué conocimientos crees que se debe tener para trabajar en este sector? A mí hay mucha gente que me pregunta, me gustaría trabajar en esto, pero soy ingeniero electrónico, o soy matemático o físico. ¿Todas estas personas crees que podrían trabajar? O... Claro, hay dos. Por una parte está la parte técnica, o sea, el sector aeroespacial, la mayoría somos ingenieros o científicos porque tiene que haber un desarrollo de tecnología, ¿no? Y los perfiles técnicos son los más abundantes. Si quieres trabajar en este sentido, pues eso, cualquier ingeniería, prácticamente, igual hay alguna más sanitaria, más biomédica y tal, que igual, bueno, tú nos dirás. No, pero en general lo que se busca son ingenierías, da igual, no tienes que ser ingeniero espacial para trabajar, puedes ser ingeniero eléctrico, industrial, cualquier ingeniería sirve para esto. De hecho, yo normalmente lo que digo es que el hecho de escoger una u otra, porque yo a veces tenía en mente decir, es que si escojo aeroespacial no voy a poder trabajar en la energía, lo que he dicho antes, ¿no? O si escojo energía no voy a poder trabajar en el espacio. Ahora veo que no, que
hubieras estudiado lo que hubieras estudiado, luego lo que te interesa, pues puedes llegar ahí porque una carrera es muy genérica. Sí, luego tienes que especializarte en un máster o en un doctorado. Y casi que ni siquiera. Luego al final vas cogiendo experiencia y ya está. Lo importante es tener un conocimiento técnico y pues eso, matemático y físico de cómo funcionan las cosas. Primero saber que la Tierra no es plana, ¿no? Y luego ya a partir de ahí pues ya te abre puertas. Esto, o sea, cualquiera puede entrar. Física, matemáticas también son carreras que sirven y ese es lo más, lo principal, ¿no? Pero bueno, luego, obviamente, como toda empresa, se necesita un departamento legal, se necesita gente de administración, se necesita gente de finanza. O sea, aunque no tengas un background técnico, puedes trabajar también en la industria aeroespacial si lo que te interesa es que al final estarte dedicando a una empresa cuyo propósito es este, ¿no? Y eso pues igual te motiva más. O sea, hay un montón de roles de este tipo que también es un porcentaje grande de lo que es una empresa y que se necesita. De hecho, hay gente en mi empresa que no tiene un rol técnico, pero que son apasionados pues, de la astronomía o de lo que sea y están encantados de puede tener un rol que no es técnico, pero están metidos y ven todo, ¿no? Y siguen la misión y la visión de la empresa pues mucho más motivados. Claro, y se enterarán de las cosas que hacéis o que no hacéis, o sea, aunque no participen de forma directa en hacer unos cálculos, realmente contribuyen a que todo salga Contribuye adelante. muchísimo porque el trabajo es súper necesario para que esto avance. Vamos a meternos un poco más en el tema de satélites y preguntas que creo que se hace la gente, yo al menos me las hago. Cuando tienes que diseñar un satélite, ¿qué cosas tienes en cuenta que a nadie se le ocurrirían? En plan, el frío del espacio, la radiación, el rozamiento atmosférico, ¿no? Es estas cosas que uno no pensaría y se tienen que tener en cuenta, son muy importantes. Claro, por una parte, hay muchísimas, pero el espacio es muy hostil. El espacio está en el vacío, no hay presión, obviamente no hay atmósfera, no hay presión atmosférica, está en el vacío. Eso hace que no puedas poner cualquier material ahí, porque no es que se evapore, pero como que se va degradando. Al no haber presión, las partículas se van yendo, se van separando y se van yendo. Es una cosa que tienes que tener en cuenta, ¿no? Otra cosa es la temperatura. Al sol hace muchísimo calor y a la sombra es cuando estás detrás de la Tierra y el sol no te da, hace muchísimo frío. Por tanto, tus subsistemas tienen que ser capaces de sobrevivir en un rango de temperaturas muy elevado. Y si no pueden hacerlo, lo que tienes que hacer es controlar la temperatura dentro del satélite. Esto también, satélites pequeños, pues tienen menor control de temperatura y satélites más grandes igual ya tienen una cosa más sofisticada, como el James Webb, por ejemplo. Tiene el escudo térmico Un escudo brutal porque la precisión, o sea, no puede haber ninguna perturbación térmica, ¿no? ¿Cómo se suelen calentar los satélites, los de bajo presupuesto, por ejemplo, los CubeSats, que luego hablaremos de ellos, que llevan calentador, o sea, radiador? Es un resistor que al final pasa corriente y calienta. Vale. Estas son las cosas. Luego está la radiación. En órbita baja estamos bastante protegidos por los cinturones de Van Allen, que no nos llega una radiación fuerte ni del Sol ni galáctica, pero al final es un ambiente digamos, más radioactivo. Por tanto, la electrónica que pones ahí tiene que ser capaz de sobrevivir a la radiación. Volviendo al tema Old Space versus New Space, hace lo que el Old Space, si no es old de antiguo, hacía era unos escudos brutales en toda lo que se dice radiation hard, que es que ese subsistema es, digamos, por ejemplo, una placa electrónica, tiene que tener escudos pues, de metal, al final más grosos de metal para más partículas, para resistir la radiación mucho tiempo. Esto ahora en el New Space, en los satélites más pequeños, se ha ido rebajando. Es como un riesgo que se asume de que ya se ha testeado mucho, se sabe la radiación que puede soportar un sistema y la vida útil, ¿no? Del satélite. Exactamente. Y por último, el principal, lo que limita la misión de un satélite, aparte de la degradación de los componentes y por radiación o por su vida útil, es la órbita. Tú estás en órbita baja, como digo, literalmente estás rozando la atmósfera. Cuanto más rozamiento hay, más pierdes velocidad, por tanto ya no vences tanto a la gravedad y tu altura va cayendo.
y llega un momento en que reentras en la atmósfera y se quema. Esto, si un satélite pequeño, algunos no tienen propulsión, por tanto, es lo que hay. En el momento en que se insertan en órbita, pues van cayendo inevitablemente. Y ahí los más grandes sí que pueden llevar algún motor, bueno, un sistema de propulsión con un tanque a veces es un tanque, a veces es un... Sí, con bueno, puede iones, ser ¿no? sí. Pero bueno, y entonces puedes ir subiendo la altura del satélite y compensando este rozamiento. Por ejemplo, es lo que hace la Estación Espacial Internacional. El problema es que en un satélite no puedes ir ahí a rellenar el tanque y cuando se acaba el combustible se acaba. La estación espacial sí, hay mantenimiento y por eso lleva un porrón de años en órbita. Claro. O sea, en cuanto se acaba empiezan a ya sí que caer y ahí ya... Puede tardar 20 años en caer, pero bueno, es como lo que marca que no puedas estar eternamente órbita. Hay otra cosa que yo aprendí hace relativamente poco de los satélites, que es que tienen que pasar un test de vibraciones. Sí. Claro, o sea, se van a subir un cohete que eso es vibraciones a tope. Entonces tienen que ser capaces de soportar fuerzas G, entiendo, y luego vibraciones, pero que los meten en unas máquinas que empiezan a vibrar a saco. Sí, de hecho lo que te he dicho, ¿no? El espacio es muy hostil, por tanto, tú tienes que probar que tu satélite va a ser capaz de sobrevivir en ese ambiente tan hostil. Entonces se hacen pruebas ambientales. Una de ellas es la vibración, es eso, que pueda soportar toda la vibración de un cohete y se pone en una mesa de vibración. Se vibra en diferentes frecuencias, a diferentes amplitudes y bueno, se comprueba que no se ha roto o no sé, que después de vibrar el satélite sigue funcionando. Pues que un cable no se haya soltado, que una soldadura no se haya roto. Luego también tiene que sobrevivir por una parte en el vacío y por otra parte ciclos térmicos, pues ahora hace muchísimo calor, luego hace muchísimo frío. Y se hace una campaña de TVAC, que en inglés quiere decir eso, ¿no? Un ciclo térmico y también en vacío. Lo metes en una cámara de vacío y haces que pues, suba la temperatura, que baje la temperatura y le vas haciendo varios ciclos para comprobar que después de ver lo que va a haber en el espacio, sigue funcionando. Y no solo esto, luego también se hacen test de un nombre un poco así, de mortalidad infantil. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De repente el podcast se ha convertido en otra cosa? No, por ejemplo, los componentes electrónicos, tú compras un componente y te llega y es lo que es, ¿no? Pero un componente electrónico puede fallar muy pronto. O sea, y llega un momento que si no ha fallado después de X horas de testeado, sabes que no, la probabilidad de que falle es muy, muy baja. Por tanto, se hacen estos test de mortalidad infantil, que se le hacen unos ciclados térmicos, y si no ha fallado en esas horas, sabes que la probabilidad de que falle ese componente es muy, muy baja. Por tanto, eso, se mete, se le hace un ciclo, también para comprobar pues, que la manufactura, ¿no? Las soldaduras no estén mal, son fallos más. Que poder identificar fallos antes de ponerlo en órbita y que luego no te falle luego en el espacio, que ya sería irrecuperable. Claro. ¿Qué tipo de cosas son súper interesantes que hagan los satélites hoy en día? Por ejemplo, algunos que se dediquen a estudiar, no sé, el número de vacas que tienen, no sé, me lo estoy inventando, ¿no? Pero, claro, es que por eso digo que con el paso del tiempo cada vez hay más satélites y entiendo que cada vez se utilizan para más cosas y no sé si estarás al tanto de alguna aplicación que hayas descubierto que digas, ¡qué locura! ¿no? A ver, pero tenemos el GPS. Sí. O sea, creo que no nos damos cuenta de lo importante que es el GPS. Esa es una, ¿no? Es simplemente el hecho de poder navegar, poderlo tener poder tener tu posición en el móvil, y no solo posición, sino el tiempo. La distribución de una referencia de tiempo a nivel global tiene aplicaciones brutales. Por ejemplo, el sistema financiero depende de la sincronización, que todo esté sincronizado en el tiempo y para eso reciben la señal del GPS. Si el GPS no funciona, seguramente, bueno, sería un caos brutal. Esta es una que es como la más evidente, pero luego hay cosas como más que quizás no nos damos tanta cuenta. Para mí es la observación terrestre. O sea, tenemos la tecnología para monitorizar tanto el clima como catástrofes naturales. Esa tecnología existe y la podemos usar directamente en el favor de la sociedad, ¿no? En mi empresa, en Open Cosmos, hace poco se hizo una prueba con NASA, que NASA JPL está publicada, hay un artículo y una nota de prensa que
bueno, el satélite tiene inteligencia. O sea, él tiene una cámara, entonces va viendo lo que pasa, pero además puede procesar lo que ve. Una de las limitaciones, por ejemplo, cuando ves en el espectro visible, que es digamos lo que verían nuestros ojos, si hay nube, pues el satélite no lo puede ver a través de las nubes, ¿no? Porque es igual que tú cuando ves una nube no puedes ver a través de la nube, el satélite tampoco. Entonces, eso es una limitación porque, claro, si tomas una foto y hay nubes, pues la descargas y es inútil, ¿no? Lo que hace este satélite es que él hace una foto como hacia adelante, procesa si hay nubes y si hay nubes, pues no la hace. Él identifica dónde no hay nubes, por ejemplo, y hace esa foto. Entonces, el darle esta inteligencia a los satélites, claro, tú piensas que para descargar una imagen luego tienes que volver a pasar por una estación, tienes que descargar no sé qué. El dar esta inteligencia lo que está reduciendo muchísimo, primero la calidad de los datos que bajas porque sabes que va a ser útil y además está reduciendo el tiempo de la latencia, no el tiempo de descarga. Esto para emergencias es importantísimo. De tú tener un incendio y que el satélite lo vea y descargarte rápidamente y decirte está ahí al frente. Para al final desde tierra es importantísimo saber dónde está al frente para poner todos los efectivos ahí. Es el equivalente a cuando nosotros grabamos un vídeo en casa y nos dura 2 horas de metraje y luego tú lo cortas en el programa de edición y te quedas solo con lo válido. Pues sería un satélite que es capaz de entender qué datos van a ser válidos y qué datos no, y los que no son válidos directamente ya no los toma y no te los envía. Pues esta inteligencia, al final estamos un poco en la era de la inteligencia artificial y de lo que es la computación, pues llevarla también al espacio creo que va a ser una... Pues igual, sí, pues un avance muy, muy significativo. Hay una movida que se me acaba de ocurrir ahora, el tema del desfase horario, porque claro, según la relatividad de Einstein, cuanto más rápido vas, más lento pasa el tiempo en relación a la gente que no está yendo a tu velocidad. Eso se traduce a que los satélites que están orbitando la Tierra a 27.000 km/h o más, el tiempo para ellos pasa más despacio. Por lo tanto, eso creo que se tiene que tener en cuenta de cara a por ejemplo, los GPS. Con la velocidad no lo sé, porque creo, o sea, sí que es cierto que, de hecho, es cuanto más te acerques a la velocidad de la luz, el tiempo pasará diferente, pero creo que es prácticamente negligible los 28.000 kilómetros con lo que podemos estar teniendo. Lo que no es negligible para los GPS es la distancia, o sea, es la intensidad del campo gravitatorio. Como pasa en Interstellar, ¿no? Cuando están cerca de un agujero negro, el tiempo pasa más rápido para ellos. O sea, cuando ellos están cerca, 1 hora para ellos son muchas horas fuera. Pasa más lento. Pasa más lento. Cuando estás cerca de una gravedad fuerte, pasa más lento. Siempre es en relación a algo. O sea, si tú estás en un campo gravitatorio muy potente, tu tiempo pasa más despacio en relación a aquellos que no están en ese campo gravitatorio. O sea, ellos a ti te verían como congelado en el tiempo y si tú los pudieras ver a esas personas que están en la Tierra, por ejemplo, los verías a cámara rápida. Eso es. Y esto es lo que les pasa a los GPS. Están tan lejos de la Tierra, a 20.000 kilómetros, que la intensidad de la gravedad ahí es más baja, por tanto el tiempo allí pasa diferente para esos satélites. Es inapreciable, o sea, a ojo humano es inapreciable. Pero se necesita tener en cuenta esta diferencia temporal porque si no, cuando nos sincronizamos en la Tierra con el tiempo y con ellos, no funcionarían las cosas, ¿no? Entonces, este efecto de la relatividad sí que se tiene que tener en cuenta por la distancia gravitatoria. Qué bueno. No sé, desconozco si la velocidad afecta o no. Creo que es negligible. Pero la gravedad sí, seguro que se tiene en cuenta. Con respecto a las constelaciones de satélites, que sí que se habla mucho en estos últimos años, tenemos Starlink, que es súper famoso. ¿Por qué son tan importantes o por qué lo van a ser en los próximos años? Lo primero es que es más barato lanzarlos por todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Ponerlos en el cohete es más barato y también el hecho de que sean más pequeños pues hace que todo sea más barato y te puedas permitir poner más satélites. Antes una constelación, Sentinel, por ejemplo, Sentinel-2 son 2 satélites y es como la referencia europea de lo que ha sido, ¿no? El barco... buque insignia, ¿no? Eso, perdón. Sí. El buque insignia de observación terrestre en Europa.
son 2 satélites y te pasan cada 5 días por encima y lo que pasa en esos 5 días no se ve. Ahora lo que se permite en los satélites pequeños es poner muchos, bueno, muchos no hablo de 10.000 como Starlink, sino decenas. Y eso te permite tener revista diaria. Cada día o cada ciertas horas te pasa un satélite, entonces tú puedes monitorizar lo que está pasando para controlar lo que te haga falta. Y esto en observación de la Tierra, pues eso, es sobre todo revisita mucho mejor. Además, estás cerca, por tanto, porque ¿qué pasa? La revisita tú la puedes tener con un satélite geoestacionario. Te vas muy lejos, siempre estás observando lo mismo, ¿no? Como los satélites de televisión. Y siempre la revisita es 0 porque siempre estás encima. ¿Qué pasa? Que estás tan lejos, a 36.000 kilómetros de altura, que necesitas cámaras brutales y no tienes la resolución que te permite tener un satélite que está a 400 kilómetros, 600 kilómetros y que necesita, con una cámara mucho más pequeña, puede tener resoluciones por debajo del metro, un píxel, pues más o menos así. Imagina ver y poder ver, no sé, pues diferenciar esta mesa desde el espacio, ¿no? Pues eso es lo que permite en observación terrestre. Más resolución, más revisita. En comunicaciones, lo que permite a Starlink es menor latencia. También podríamos poner los Starlink, o pues como pasa con los GPS, a muchísima altura, entonces solo pones 1 o pones 20 y pico, como los GPS, y ya tienes cobertura mundial. Pero ¿qué pasa? Para la señal, el tiempo que tarda la señal en ir, pues ya es latencia que pierdes y pues por ejemplo, para jugar a videojuegos, en un caso de uso que igual no es muy realista, pero una persona que esté aislada en un sitio que no hay internet, pues podría jugar a videojuegos con una latencia muy baja con Starlink. Otras aplicaciones como las militares, que es que tú puedes pilotar un dron desde Estados Unidos a otro país sin apenas latencia si el dron está conectado a Starlink. La latencia, para la gente que no lo esté muy familiarizada, es la velocidad con la que se transmite la señal, básicamente. Es básicamente el tiempo de lo que tú, por ejemplo, si yo estoy pilotando un dron, pues cuando yo muevo el mando, ¿cuánto tarda el dron en hacer esa acción? O sea, las comunicaciones siempre van a la velocidad de la luz. Exacto. Pero obviamente depende de la distancia, claro. Sí. A lo mejor tú sabes esto, Jorge, cuando vengo en el AVE siempre, tío. Qué bueno, me gusta. Estoy súper rayado con esto. En el AVE, tío, el internet va fatal. O sea, incluso con mi móvil. O sea, yo cuando viajo con el coche tengo datos y me va bien el internet, pero me meto en el AVE y de repente no me va el internet, a pesar de estar pasando al lado de las carreteras. Antes hemos estado hablando que su teoría principal, y creo que se la compro, es que como va tan rápido el AVE, es difícil captar bien la señal. O sea, como que no está hecho la señal o el sistema para que a 300 km por hora o 250, lo que sea, como que se esté comunicando con la antena y entonces es como que entra en un bug y dice, no entiendo qué está pasando, me peto. Yo es lo que entiendo, yo es lo único que... Ilumínanos. Ahí te estás comunicando un repetidor en Claro. tierra. No lo sé, si igual las paredes del AVE son muy gordas, entonces tienes menos amplitud, o igual este efecto Doppler en la señal hace algo que no. Claro. La verdad es que no lo sé, y me gusta la pregunta. Que alguien lo ponga en los comentarios, seguro que hay alguien que lo sabe, tío. Lo que sí que pasa, por ejemplo, ahora venía, ¿no? He bajado en estación de Sants, aquí en Barcelona. Tenía toque de cobertura, pero no funciona. Los WhatsApps sí, o va muy lento el internet. Eso es por un tema de ancho de banda. Tú tienes mucha cobertura, pero hay un número limitado de repetidores y hay muchísima gente conectada a ese repetidor. Por tanto, el ancho de banda para que tu información pase es muy pequeño para cada persona. Pues en conciertos o en aglomeraciones puede pasar que tengas a tope de cobertura porque el repetidor igual está ahí. Porque claro, hay tanta gente que queda, pues es un cuello de botella, ¿no? Y eso depende del repetidor únicamente, ¿o cómo? Sí, bueno. O sea, si tú quieres mejorar, por ejemplo, vas a hacer un evento en un estadio, rollo Ibai, ¿vale? Hace la velada y quiere que todo el mundo pueda tener conectividad a internet y que pueda subir los vídeos en el momento a redes sociales, lo que sea. ¿Qué tendría que hacer para mejorar? Claro, no sé cómo puedes escalar el repetidor. No sé si es un tema de simplemente darle más... No sé. Yo tengo un truco, ¿eh? ¿Qué? Yo tengo un truco. En esos casos. Di. Es que tienes que conectarte a, si tu móvil tiene 5G, 4G. Pues no hay nadie de ahí que vaya a poner 4G y el 4G, a pesar de funcionar peor que el 5G, no va a funcionar peor que ese día ahí el 5G. Sí, eso... Pero es como el carril Busbao, ¿no? Claro, pues es un carril que tiene baches, pero que el otro carril es que está atascado. Entonces vas por el de baches mejor. Por el arcén, ¿no? Digamos. Claro. Sí. Entonces funciona, ¿eh? Alguna vez que lo he hecho y sí. Vale.
Vale, bueno, pues Hablando de temas de satélites, Starlink y demás, creo que la pregunta obligada es ¿hacia dónde vamos? Y si crees que se debería regular un poco más el tema de poner megaconstelaciones de satélites en el espacio. Porque actualmente, y empiezo quizá por esta pregunta, Sí. ¿qué necesitas para... O sea, yo soy una empresa y quiero poner satélites en el espacio. ¿A quién tengo que pedir permiso? Ya es loco, ¿eh? es una pregunta muy buena. Starlink solo necesita el permiso de la FAA de Estados Unidos. La Agencia Federal de Aviación. Exacto. Nadie, si Estados Unidos autoriza, nadie más puede limitar poner más satélites. ¿Y España, por A ejemplo? la órbita que sea, da exactamente igual. Si te lo autorizan, para adelante. Ningún país que se pueda quejar de no, yo no quiero que tu satélite pase por mi territorio. No pueden. No. El espacio es de todos y no hay regulaciones ahí. Es simplemente, como tú estás lanzando desde Estados Unidos, te tienen que autorizar a lanzar. Claro. Pero eso solamente porque es Estados Unidos o Alemania o, yo qué sé, Zimbabue, ¿sabes? También si su autoridad de su país y porque lanzan desde ahí se lo permite. Es que creo que es del lanzamiento. Claro, Aunque pues- sea un satélite español, si lanzas desde Estados Unidos, también te tienen que autorizar. Claro, o sea, es cuestión de que obviamente vas a sobrevolar, entiendo, el espacio aéreo en el momento del lanzamiento, pero una vez estás en el espacio, Y luego está operar, ¿eh? Sí que para operar, si tú estás operando desde España, también necesitas una autorización, una frecuencia que se te asigna para que tú puedas transmitir, recibir en esa frecuencia, etc. claro. Pero poner satélite, igual me estoy equivocando, pero creo que es solo de... O sea, en el caso de Starlink es seguro Estados Unidos, porque la empresa americana y se lanza desde allí, pero una empresa desde aquí que lance desde allí creo que también necesita esta prueba. O sea que básicamente, si yo soy una empresa y tengo mucho dinero, solo necesito la aprobación de que me dejen lanzar con el cohete y yo puedo poner los satélites que quiera en el espacio. Sí. Vale, entonces la pregunta es, ¿crees que esto debería regularse? Es una pregunta muy complicada. Y he tenido diferentes opiniones a lo largo de lo que ha durado todo este debate, ¿no? Al principio, bueno, creo que sí que definitivamente una regulación tiene que haber, seguro. Pero claro, no entraría tampoco en el prohibir, porque es que hay beneficios e inconvenientes. Lo principal era que los Starlink no nos van a dejar o están molestando las observaciones astronómicas, ¿no? Si tienes un telescopio que observa pues, al espacio profundo, si te pasa un Starlink, pues, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Estas fotos con el trenecito, se ve un punto brillante y te perturba esa foto, porque al final un telescopio tiene que estar observando el mismo punto durante mucho tiempo para que le entre la luz, y si pasa un Starlink, pues verá una raya. Esto molesta, obviamente, o sea, no, es que... Y es un problema. Pero a cambio, todo el beneficio que trae, que es pues esta conectividad global brutal, lo que hemos dicho, ¿no? La baja latencia, tanto tanto en comunicaciones como... Es que Starlink es el caso más exagerado, porque necesitan 10.000 satélites. Pero luego constelaciones más pequeñas de decenas de satélites no requieren, o de centenares, es que es un orden de magnitud muy grande, Yasmin. Por tanto, yo creo que no hay problema en este sentido, porque a menos que... El problema sería este, ¿no? Starlink, por tanto, Estados Unidos ha puesto una constelación de 10.000, como es o sea, tiene aplicaciones militares evidentes, que es el control, por ejemplo, de drones, que es un caso de uso, pues igual Europa también quiere la suya, China también quiere la suya, Rusia, y nos ponemos con 100.000 satélites. Claro. Entonces, es una masa muy, muy, muy grande. Pero que se vayan poniendo constelaciones ahora de 50 satélites, 100, 500 satélites, no lo veo un problema, porque realmente tiene aplicaciones muy buenas para la sociedad, que es lo que acabamos de hablar, ¿no? Mejor resolución, mejor monitorización de la Tierra, mejores comunicaciones. Entonces, yo creo que hay regularizar, pues igual sí. ¿Hasta qué punto? No lo sé. También se están... Es que es muy complicado, porque ahora estoy pensando en la basura espacial. Europa está regulando el tema de la basura espacial. Tú si lanzas un satélite que no tenga capacidad de maniobrar, o sea, que no tenga un sistema de propulsión, capacidad de maniobrar no, porque tú puedes maniobrar girando el satélite alrededor de sí mismo, pero que no tenga capacidad de cambiar su órbita, en 5 años tiene que haber reentrado. ¿Qué provoca esto? Que satélites de bajo presupuesto, como un CubeSat así más o menos, de 3 unidades, o sea, 30 centímetros de alto, como no le cabe un sistema de propulsión y como es tan pequeño, tardaría más de 5 años
en reentrar naturalmente y por tanto en Europa no lo puedes poner. O sea, no cumples con la regulación europea. Claro, esto está limitando un poco a encarecer un poco estos... O sea, que no te permita poner O sea, satélites. no puedes lanzarlos desde Europa. ¿O cómo? O puedes coger un Falcon 9 y meterlo en el Falcon 9. En el Falcon 9 puedes ir siempre y cuando no, por ejemplo, si es un proyecto de la ESA o que te financia la Agencia Espacial Europea, te hará cumplir con eso. Si es una empresa sujeta a las regulaciones de la Agencia Espacial Europea, aunque luego te vaya a meter en el Falcon 9, la empresa esta te dirá, no, tú tienes que cumplir con eso y no lo cumples. Es que me Entonces, parece... esta regulación, pues obviamente la basura espacial es un problema y hay que regularla. Creo que con mucha más urgencia que el tema de las constelaciones, aunque también están relacionados. Pero claro, te está poniendo en un problema. Porque en cambio, si tienes propulsión, bueno, pues tienes más tiempo para reentrar. Y esto acaba de entrar ahora. Antes eran 25 años lo que te permitía Europa. Por tanto, sí, hay que controlar esto, pero bueno, tenemos que ir viendo. Es que no hay una respuesta correcta. Realmente no la tengo y No, pero está bien ahora porque... opino una cosa y Claro. luego opinaré otra. Pero creo que sí, hay que tener cuidado porque puede haber problemas, sobre todo si no se actúa con responsabilidad. Pienso también que aunque no hubiera esta regulación en Europa, se actúa con mucha más responsabilidad en Europa y en Estados Unidos que no, por ejemplo, lo que se ha visto con China, ¿no? Estas etapas de cohetes que reentraban los Long March después de poner en órbita, pues dejaban reentrar ahí y claro, les da igual por eso, porque no hay regulación. En resumen, creo que sí que hay que tener cierto cuidado y regular, pero también a la vez no perjudicar a tu propia industria, ¿no? Que no sé hasta qué punto se está perjudicando, pero bueno, ahí hay un problema que no sé hasta qué punto puede... No, pero es un debate súper interesante, la verdad. De hecho, yo estaba pensando que, o sea, imagínate que si Estados Unidos ahora que va a tener la capacidad con Starship de poner muchísimos satélites en órbita, si empiezan a poner satélites como locos para intentar acaparar todas las órbitas posibles para superconstelaciones, o sea, no sé, lo veo como un poco, pues eso, que como no hay legislación ahora mismo, es como el viejo este, ¿no? El tema es que el espacio es muy grande. Y los satélites, aunque nos parezcan también muy grandes, son muy pequeños comparados con el espacio. O sea, por ejemplo, lo que se dice un encuentro cercano entre dos satélites, Sí, cada vez pasa más. es que cada vez pasa más, pero son 20 kilómetros. Piensa en lo que hay a 20 kilómetros. Y es un satélite, pues como esta mesa igual, o con mucho como esta habitación, pero imagina 20 kilómetros, ¿no? O sea, un avión vuela a 12 kilómetros Claro. de altura. O sea, es mucho más. Es una distancia muy grande. Entonces, una de las cosas que también se está mejorando es la monitorización más precisa para poder reducir, o sea, bueno, para ser más eficiente, ¿no? En que puedan pasar más cerca, porque sabemos que están ahí y tenemos mucha precisión. Por tanto, en la órbita baja sí que es un problema que haya muchísimos satélites, porque es un riesgo, pero mientras estén controlados, mientras se sepa dónde están, o sea, mientras sean satélites en activo, no hay problema. El problema es la basura. Satélites que ya no se pueden controlar, trozos de satélites que se han roto, eso es un problema. Porque sí que se ven, por radar o por láser, sí que se pueden seguir, pero obviamente es mucho más difícil actuar sobre ellos porque o sea, te avisa, oye, que viene un objeto a chocar contra ti, tienes que actuar tú. Pero si todo está en activo, se hace una mejor gestión del tráfico. Esto en órbita baja. En órbita geoestacionaria, que es esta que hemos dicho, ahí es sobre todo donde están satélites de comunicación, pues como los de televisión por satélite, que básicamente están emitiendo sobre un continente entero. En esta órbita, sí es como un porque además no es solo, es que además es como un cinturón alrededor del ecuador, porque si te vas del ecuador ya no estás sobre un punto, sino que tendrías otro, como que te moverías como arriba y abajo en latitud, ¿no? Entonces hay un cinturón alrededor del ecuador que cada satélite tiene un cubo virtual que igual es de unos 100 kilómetros. Entonces ese satélite tiene unas perturbaciones, no siempre está quieto, a veces se va, bueno, por la no uniformidad del campo gravitatorio de la Tierra, a veces se va para un lado, a veces, bueno, normalmente se va para un lado, entonces arranca motores y vuelve para el otro. Es como si tiras una pelota arriba, ¿no? Pues ahora arranco motores, luego me cae para aquí, arranco motores y siempre lo mantienen en ese cubo virtual. Entonces hay como muchos cubos virtuales que
están definidos. Entonces tú tienes este sitio y vas ahí. Esa órbita sí que tiene problemas de, bueno, como de aparcamiento. No caben todos. Sí, exactamente. Y ahí sí que hay más, a pesar de que es muchísimo más grande porque son 36.000, ahí sí que es más importante que no haya basura, que se controle bien el dónde está. De hecho, ahí lo que se hace, como estás tan lejos, a 36.000 kilómetros, no, el satélite no va a reentrar, está muy, muy lejos. Lo que se hace es elevarlos, dejar ¿Ah, sí? un remanente de combustible para que al final de la vida útil lo levantas y se va a lo que se llama una órbita de cementerio. Y se quedan ahí para toda su vida. ¿Ah, sí? Pero siguen siendo alrededor de la Tierra, pero Sí. más elevado. Pero y ya no reentra porque ya está tan lejos de la atmósfera que se va a quedar ahí. Claro, lo problemático de esas órbitas geoestacionarias es que sí, tienes mucha distancia a la Tierra, por tanto, ¿cómo se dice? El radio es mayor, o sea, hay más espacio, pero claro, es que tienen que estar todos en el mismo plano, porque si te vas un poquito más cerca de la Tierra o un poquito más lejos, ya no estás en la órbita geoestacionaria. Es que eso es. Si tiene unas condiciones muy, muy particulares. De hecho, claro, y otro problema es que si un satélite deja de funcionar, se queda ahí. De hecho, este que hemos dicho, el SATCOM-3, el que retransmitió en el 64 los Juegos Olímpicos de Tokio, sigue ahí. Está, digamos, se ha ido a África. Y está ahí a cerca de 36.000 kilómetros. Pero no transmite ya. No, está muerto. Pero claro, fue el primero. Ya. Y está ahí. De hecho, tú puedes entrar a la página web de NORAD, de la vigilancia de Estados Unidos, y está ahí. Y luego ¿Puedes ver todos los satélites? Sí. En la página del NORAD. Sí. Hay una página que se llama... O sea, la página de NORAD es una, son los que se encargan. Hay una que se llama N2YO, que ahí tú entras el número de identificación o a veces hasta el número comercial del satélite y lo ves. De hecho, te lo enseña ahí un mapa y tú lo ves ahí no sé si sobre el Atlántico o sobre África, pero está ahí quieto porque ha acabado ahí. ¿Y eso cómo lo detectan con radares? Tienen radares, tienen sistemas de seguimiento desde tierra. Es pasivo, o sea, si tú pones una piedra en órbita, también la seguirán y se le pondrá un número de identificación, porque es eso, para controlar la basura espacial y poder avisarte de que, oye, pues hay una cosa que igual te choca contra el satélite. Claro. Que creo que en la cabeza de muchas personas está la idea del famoso síndrome de Kessler, que es para la gente que no le suene, que un satélite o una basura espacial pueda destruir un satélite, que se divida en varias partes, que esas partes puedan afectar a otro satélite, que se produzca una reacción en cadena. ¿Crees que se está exagerando con esto? Porque según lo que nos estás contando ahora, me da la sensación de que quizás esto que se le está implantando a la gente, que también creo que el tema de los renders que se demuestran muchas veces en televisión, que demuestran una Tierra rodeada de satélites que obviamente no están a escala y que genera confusión, puede ser que se esté un poco exagerando, que evidentemente el riesgo está ahí, pero que igual la gente piensa que es más grave de lo que realmente es actualmente. Sí, o sea, lo de esas imágenes, esas típica imagen, ¿no? Es una nube de satélites alrededor de la Tierra, no es real, no está a escala. Tú miras al cielo y no ves satélites. El satélite es del tamaño de España prácticamente, o sea, mira al cielo, ¿no? Si miras al cielo de noche, sí que de vez en cuando, o ves un tren, si acaba el lanzamiento, a veces ves un tren Starlink. Pero bueno, a veces verás una luz, parecía una estrella, ¿no? Que la ves que se mueve bastante rápido y de repente, ¡pum!, desaparece porque está en eclipse. Esos son satélites, pero si miras una noche, ves pocos. Entonces, por eso digo, ¿no? Que el espacio es muy grande y hay mucho sitio, sobre todo en órbita baja. El síndrome de Kessler es iba a decir una amenaza, sí, es una posibilidad real y sobre todo cuando hay basura que no es controlar. Cuando hablamos de basura es de un satélite muerto o trozos. Eso es el peligro. Satélites activos tú los puedes controlar y hay un operador detrás que se encarga de evitar colisiones y de que lleguen avisos y, por tanto, satélites en activo se puede gestionar. La basura es el problema. Y aquí podemos entrar un poco en las armas antisatélite. Tanto Rusia como creo que fue India probaron armas antisatélite. Lo que hicieron fue, desde tierra, apuntar a un satélite suyo que ya no funcionaba y, bueno, básicamente reventarlo. Entonces, hay gráficos que se ve el número de objetos por objeto, una piedra cuenta como objeto, en órbita terrestre, dice, por ejemplo, pues no sé, 1000 objetos. Y de repente, uso del arma antisatélite y un pico brutal, pues claro, eso estalló en un montón de objetos que ahora son incontrolables.
Entonces ahí es donde entra el síndrome de Kessler. Estos objetos incontrolables, ¿qué pasa? Que uno de estos objetos puede chocar contra el otro satélite, hacer que se destruyan otros objetos y entrar en una reacción en cadena, y así que da igual. Si hay una masa crítica, es como una reacción nuclear, ¿no? Te vas a cargar toda la órbita baja, que es lo que pasa en Gravity, creo, en la PES. Es un problema que puede pasar de verdad, pero por la basura. ¿Pero crees que eso realmente estamos en 2025 con ese riesgo real de que eso suceda? Hombre, si la gente se pone a cargarse sus satélites, sí. Sí, sí. Pero ya te digo, hay que tenerlo en cuenta, y estas megaconstelaciones tienen que tener la responsabilidad de no dejar sus satélites ahí para que se conviertan en basura, tienen que desorbitarse. Por tanto, si se trata la basura espacial con responsabilidad, bueno, al final nos beneficiamos todos. Podemos tener un montón de satélites en el espacio beneficiando a nuestra sociedad y, bueno, gestionando este tráfico como gestionamos el tráfico en la Tierra también, ¿no? O el tráfico aéreo. ¿Y sabes cómo funcionaban estas armas antisatélites? Es decir, ¿eran misiles? ¿Eran proyectiles? Ya nunca he entrado mucho al detalle. Supongo que sí, que eran misiles, que al final es, ¿no?, un cohete que sale al espacio y lo apuntas para allá. Imagínate una explosión. Creo que incluso Y la precisión, ¿eh? La precisión para darle un satélite que es a 26.000 kilómetros por creo que hora. hay varias armas, tipo una que es directamente un tiro, y otras que puedes tener un satélite en órbita, como que con propulsión pues puedas ir cambiando órbitas e incluso hacer un actuar sobre uno con más, digamos, más lentamente, ¿no? Que no sea ahí pum, sino que lo pones en órbita y sea el propio satélite que está orbitando y a la vez es el arma. Pero bueno, esto es muy, muy responsable, que ese error hacerlos explotar. Me gustaría hablar, no sé si nos podrás contestar o no la pregunta, los satélites Starlink, que son los que mucha gente de la que nos ve está al tanto, ¿qué tienen algo de especial a nivel tecnología? ¿O simplemente son muchos y se pueden lanzar mucho? Claro, o sea, lo bueno de SpaceX es que es una empresa completamente vertical. Tiene lanzador, hacen sus satélites y los operan ellos. La tecnología no, tampoco sé muy al detalle, pero al final es un satélite de comunicaciones que o sea, lo bueno de Starlink es la latencia. Comunicaciones satélite ya existen. Está la constelación Iridium, está Inmarsat en Geo. Lo típico de los teléfonos satélites, ¿no? Cuando ves a los alpinistas o en barcos, el teléfono satélite es eso. Hay una red que tú te conectas y en vez de un repetidor en tierra lo tienes en el espacio. Lo que hace Starlink es que esa red está muy baja y por tanto tienes una latencia muy baja y el tiempo es muy corto. ¿Qué pasa? Starlink no son satélites demasiado grandes, creo que andan sobre los menos de 300 kilos. Por tanto, no puedes poner muchos. También tienen un factor de forma muy bueno como Sí, para poder stackearlos. Desplegarse. Que al final es típico también esto de los satélites de comunicaciones que sean como planos, que tienes antenas muy grandes también. Entonces, no es una tecnología revolucionaria, simplemente la manera de hacerla rentable y que funcione a gran escala, pues hace que funcione. Es que ya te digo, muchas veces no es el problema de tener o no la tecnología, sino de tener los recursos y hacer que funcione y que tenga una aplicación real. Claro. Dicen que una de las grandes revoluciones que van a tener la nueva generación de satélites Starlink es la tecnología Direct to Cell. No sé si la controlas un poco. Que son capaces de... Claro, yo no sé explicarlo muy bien, pero creo que ahora, corrígeme si me equivoco, cuando tú usas el teléfono móvil y te conectas a internet, por ejemplo, la señal de tu teléfono va a un repetidor, que eso es lo que hemos hablado antes, ese repetidor se conecta a una antena, a un servidor en tierra, y ese servidor en tierra que tiene antenas se conecta a los satélites, ¿no? No sé si ni siquiera pasa por un satélite. Yo creo que es todo terrestre. Igual sí, pero creo que habría demasiada, no sé, creo que habría demasiada latencia con el tema. Bueno, 5G tienes muy poca pongamos, por ejemplo, el tema de los satélites Starlink, ¿no? La gente que vive en el campo y se conecta a internet mediante los satélites Starlink, que tiene su antena de Starlink, la antena grande. Entonces, SpaceX lo que quiere sacar ahora, la tecnología que ya está en uso, es eliminar esa antena y hacer que los teléfonos móviles se puedan conectar directamente al satélite. Ya. Y creo que algún iPhone también lo ha empezado a hacer. Sí, he leído creo algo que así. no con Starlink, sino con
con alguna de las constelaciones de teléfono satélite. Creo que sí es posible. Claro, el problema es que a ver, si tú ves la antena Starlink no te cabe en el bolsillo. ¿no? Y que tienes que enchufarla y que es grande. Entonces, claro, tienes que conseguir eso. Yo imagino que es porque le estás dando más potencia de transmisión, por tanto el receptor puede ser más pequeño. La antena puede ser más pequeña. Al final es un enlace, ¿no? Si el que transmite es muy grande, el que recibe puede ser pequeño. Por tanto, ahora había una antena que la pones en el tejado, entonces imagino que si estás transmitiendo, esto es pura, no sé lo que están haciendo, pero es pura teoría de conmutación. Si pones el satélite más grande, necesitarás una antena más pequeña para recibir la misma calidad. Por tanto, debe de ser posible hacer. Y sería guay, la verdad. Sí. Eso está en uso, según yo tengo entendido, en Estados Unidos ya se está probando con algunos usuarios y como que ya lo quieren escalar y los nuevos satélites que quieren lanzar, sobre todo con Starship, que van a ser más grandes, así lo que no les cabe en el Falcon 9, sí que van a tener todos esta tecnología y como que dicen que le va a reportar muchísimos beneficios a SpaceX por eso, porque es que actualmente la gente que quiere tener internet en todos los sitios y buena conexión y quieren contratar a Starlink, necesitan la antena. Y claro, es que tú necesitas enchufarla en algún sitio, o sea, no es una cosa que puedas ponerte en el bolsillo, como has dicho. Entonces, el hecho de eliminar esa antena y tener internet, vayas donde vayas, que te vas a escalar el Everest y tienes un móvil que se pueda conectar a los satélites de Starlink y tienes internet en el Everest, es una pasada. Sí, sería una revolución. Claro, ahí creo que el tema estará en el ancho de banda. Porque actualmente como está Starlink sirve para zonas remotas, pero por ejemplo, si pasas por encima, si todo el mundo en Los Ángeles decide ponerse Starlink, no pasa lo mismo con el repetidor, ¿no? Si todo el mundo en un concierto o una estación se conecta al mismo repetidor, no, llega lento. Entonces, tendrían que resolver también el tema del ancho de banda, que no sé cómo lo harán. Pero sí, o sea, es posible, es un tema otra vez, ¿no? La tecnología está, necesitas que sea más grande y manejarla bien. ¿Puede haber interferencias entre las comunicaciones de satélites? Es decir, yo qué sé, si un satélite está más arriba y de por medio pasa otro que se está comunicando, bueno, esto ya son elucubraciones. Es una pregunta que nos ha hecho un miembro, ¿no? En la pestaña comunidad. Estoy pensando, pues, en el doctorado sí que vimos alguna interferencia, pero era... ¿Qué veíamos? Como lo que te he dicho, ¿no? Este cinturón geoestacionario tiene sus espacios, sus parkings, ¿no? Tú apuntas la antena justo para pillar uno. Pero a veces sí que vimos que, claro, además, lo que tú recibes, tú estás seleccionando una frecuencia para recibir. Digamos que la antena recibe todo el espectro de frecuencias y en tu receptor lo que haces con el mando a distancia. Exactamente, tú sintonizas un canal, pero recibes todo. Entonces, si tú conoces lo que te están mandando y lo que tienes que sintonizar, te da igual que te lleguen otras cosas porque filtras. Lo que nos pasó es que al tener... Lo que hicimos fue quitarle directividad a la antena, o sea, en vez de recibir una cosa muy estrecha, recibíamos una cosa más ancha, entonces nos entraban más de los satélites. Y sí que un satélite que estaba lejos, que transmitía en el mismo canal, que ya lo hacen bien para que satélites que están cerca tengan canales diferentes, para que no te pase esto, sí que veíamos una trayectoria como rara, porque se estaban sumando dos trayectorias de satélite, porque nos estaban entrando dos canales diferentes. A lo que voy. Si tú apuntas, tú ves un montón de frecuencias, pero tienes que conocer lo que está recibiendo para poder filtrar y editar esta... Claro, o sea, que lo lógico y lo normal sería que no hubiera ningún tipo de interferencia. Pero bueno, siempre al final, cuando hablamos de cosas electromagnéticas, frecuencias y tal, de hecho es uno de los test que también se hacen en los satélites, porque tienes pues varias antenas, más incluso si es un satélite de comunicación que tienes que transmitir con mucha potencia, se hacen test de compatibilidad electromagnética, que es que tanto por el cableado como por las antenas mismas, que funcionen bien, ¿no? Todo junto. Y bueno, y esto en el doctorado también me pasó. Cuando hacíamos esto, al final lo que decías, pues si yo pongo un amplificador que me está amplificando mucho una señal y me perjudica, lo que tienes que hacer es ponerle un escudo. Lo pones dentro de una caja metálica para que esas ondas no perjudiquen más allá. Claro, es que eso es muy loco. O sea, eso es que tienes un satélite que funciona, le metes una mejora y esa mejora afecta electromagnéticamente a otros componentes y te revientan el satélite. Claro, por eso hay que ser muy limpio magnéticamente, electromagnéticamente. Es que eso es una locura. Entonces, todas estas cosas se tienen en cuenta.
ya te digo, la interferencia, por ejemplo, sí que sé de algún proyecto en la universidad que querían poner, de estos CubeSats que se hacen en la universidad, que querían poner la antena de seguimiento en Barcelona ciudad, porque al final la universidad estaba ahí y no se podía. De tanta los taxis, todo, no se podía ver. Entonces se le tuvieron que llevar a un sitio más aislado, está en Montsec, que es el observatorio. Y desde ahí es donde se podía seguir el satélite, pero desde Barcelona, por ejemplo, no se podía. Estamos hablando de CubeSats y a lo mejor hay alguien que se está perdiendo. ¿Podemos hablar un poco de qué es un CubeSat y por qué está tan de moda esto? Sí. También, ¿no? A principios del siglo XXI, con esta revolución más de bajada de precio de lanzamiento, miniaturización de la tecnología, un profesor creo es de una universidad de California, creo es la Cal Poly, que es la Politécnica de California, que de hecho es español, Jordi Puigsuari, y junto con otro profesor, que ahora no recuerdo el nombre, dicen, bueno, propusieron este estándar CubeSat. Un CubeSat que es que básicamente se define un tamaño, que es que una unidad CubeSat es un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros. Eso lo que hace es estandarizar, por una parte, los tamaños de todo el subsistema. O sea, si tú vas a comprar una radio, esa radio tiene que caber en un CubeSat. Da igual que sea, o sea, tiene que tener este tamaño de 10 por 10 por una altura para que tú puedas, por ejemplo, apilar radios. Entonces tú sabes que vas a comprar y sabes que te cabrá ahí. Por tanto, las estructuras son las mismas, los subsistemas también sabes que te van a caber. Entonces se hace una estandarización para que tú no tengas que andar haciendo sobre ingeniería, ¿no? Porque, jolín, es que ahora este subsistema tiene este tamaño y este de Tengo aquí. que recortar este sensor porque no... Y todas estas cosas no recurrentes son los que añaden coste a un proyecto. Esta es otra de las... el hecho de poder comprar subsistemas como que tú vas a... No tienes que pedir algo y que te lo desarrolle una empresa. Es que una empresa tiene un producto. Yo tengo mi radio en banda S o en banda X y este es mi producto. Entonces tú vas y se lo compras y como esa empresa ya ha hecho el desarrollo y simplemente tiene que fabricarlo recurrentemente, el precio baja. Entonces esto es lo que se llaman componentes off the shelf, que es pues eso, tú vas a esta estantería, ¿no? y lo compras, son productos ya desarrollados. Bueno, básicamente esta estandarización permite muchos menos costes de desarrollo. También, por ejemplo, con la interfaz con el lanzador, que es que no te tienes que desarrollar una estructura porque habrá una empresa que haga una interfaz que se conecte al lanzador mecánicamente y cuando llegues al espacio saque el satélite. Entonces, una unidad es el volumen mínimo, que es estos 10 centímetros cúbicos, y los CubeSats se cuentan por unidades. O sea, luego el segundo sería el de 3 unidades, que es el más típico, ¿no? 3 cubos así apilados de 30 centímetros por 10 por 10. Luego el de 6, y 12, 16, y bueno. Yendo esto sería lo que es un pico satélite, que sería o pico satélite sería menos de 1 kilo, creo. El nanosatélite hasta los 10 kilos, que es donde están, pues eso, los CubeSats, ¿no? Serían pico y nanosatélites. Y a partir de los 10 kilos ya son los microsatélites. Realmente un CubeSat de 12 unidades o 16 unidades ya normalmente pasan de estos 10 kilos. Y luego ya están los microsatélites que se siguen beneficiando de esta estandarización porque muchos subsistemas pues ya conoces el factor de forma, pero ya no tienes que necesariamente ser un cubo. O sea, ya vas pasando a factores. Pero bueno, es lo que se llama satélites pequeños. Hasta estos, digamos, 10 kilos, 20, 30 kilos están los CubeSats, que son satélites cúbicos. Y eso, básicamente, siendo cúbico o no siendo cúbico, lo que ha permitido es estandarizar y tener productos muy, muy similares que puedas ir y comprar y integrar. ¿Hasta dónde llegan estos satélites? O sea, ¿se suelen utilizar en todo tipo de órbitas o suele ser más para baja? Sobre todo para baja, porque al final el CubeSat lo que permite es, por ejemplo, una universidad con bajo presupuesto, pues un programa de estudiantes que eso con bajo presupuesto están haciendo satélites y eso es muy bueno, ¿no? Para la educación y para formar pues personal técnico, ingenieros, todo es muy bueno y por igual eso
cientos de miles de euros que al final están ahí, pues si consigues una subvención de la ESA o un proyecto no sé qué, puede permitir a un departamento de universidad ponerlo. Y esto se pondría en órbita baja porque también el lanzamiento es más barato. Ya te digo, a efectos de proyectos académicos, iría en órbita baja. Pero bueno, ya te he dicho, el proyecto este que hice con la ESA pensaba en poner CubeSats o satélites pequeños para orbitar alrededor de un asteroide, por el hecho de que tienen bajo riesgo y los puedes poner ahí, ¿no? Se han puesto más allá de órbita terrestre, lo que pasa es que su aplicación principal es en órbita terrestre. Por esto hay menos, o sea, dentro de que el espacio es hostil, es más cómodo estar en órbita Más terrestre. fácil. ¿Tú crees que realmente se aprende estando en un proyecto como estos de CubeSat en la universidad? Porque yo, por ejemplo, cuando estuve en la uni, me acuerdo que había algún proyecto, yo no me llegué a meter, pero había gente que estaba ahí. ¿Tú crees que eso, trabajando desde dentro del sector, tiene algún tipo de aplicación real? Sí, o sea, estar familiarizado con cualquier... No tiene por qué ser un CubeSat, ¿eh? Pero estar familiarizado con cualquier actividad que sea... O sea, que tenga una aplicación que sea más allá, ¿no? Que no solo sea un proyecto académico en el que haces un report y ya está. Que también está bien porque aprendes mucho de la teoría y de aplicaciones, pero estar haciendo algo con un propósito, ya sea un satélite que va a volar o, por ejemplo, lo que yo hice en el doctorado, un sistema que estará en tierra, pero tiene el propósito de seguir estos satélites y tiene algo más allá y pues es súper útil. No quiero decir que, o sea, yo lo digo porque esto es más experimental, ¿no? Estás tocando, igual estás soldando componentes. Claro. Yo me lo pasé súper bien aprendiendo a todas estas cosas. Ah, aunque no sea experimental, si estás trabajando, igual estás trabajando con un profesor que forma parte de una misión espacial de la Agencia Espacial Europea y tiene un proyecto tuyo y tú le puedes ayudar haciendo un código en Python, pero que va a tener, o sea, son cosas que es guay, sea lo puedas tocar, sea un satélite o no, es guay estar metido en algo más allá de únicamente lo que estudias. Pues al final, una vez me lo dijeron y se me quedó. Tú entras a la carrera y sois 100, 150 personas que al final de la carrera vais a haber estudiado las mismas asignaturas. Lo que te hace especial, lo que te hace poder contar algo, no luego una entrevista de trabajo o algo, es pues mira, yo estuve trabajando en un proyecto que hicimos tal para tal aplicación. Ya te digo, puede ser desde un CubeSat, que es súper interesante, porque es que además trabajas en todos los subsistemas, tienes que trabajar en la órbita, igual hay alguien que trabaja en el CubeSat, pero nunca lo toca y sin más hace un código en MATLAB o en Python que lo controla o que hace no sé. Pero estar metido en este tipo de proyectillos, ya te digo, no es tan fácil como, bueno, a veces no, pero es picar a las puertas de todos los profes y ver, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Necesitas que te pueda echar una mano en algo? Y la mayoría tendrán. Yo cuando hacía el doctorado tuvimos 2 o 3 estudiantes al año trabajando con nosotros haciendo cosillas. Y yo creo que se aprende mucho. Claro. Sí. ¿Se puede hackear un satélite? Es decir, déjame explicarme. Entiendo que satélites militares, satélites tal, toda la información que manda está encriptada, por tanto necesitas la clave de encriptación y es casi imposible, por no decir imposible, a menos que seas un hacker muy experto, bla, bla, bla. Pero el resto de satélites, esa señal que envían a la Tierra, ¿cualquiera la puede captar? Es muy guay esta pregunta, ¿eh? Nunca la había visto así planteada. Hay dos formas, ¿no? Una parte es, lo que tú acabas de decir, ¿puedes interceptar esa señal? Sí puedes. De hecho, hay muchos aficionados, tanto radioaficionados como frikis de espacio así como nosotros, que a veces cuando hay un lanzamiento o simplemente porque tú puedes ver en internet cuando van a pasar, o sea, tú puedes ver el tracking, que apunta una antena al espacio y recibe el satélite. De hecho, hubo un caso de una empresa, es que no recuerdo ni de dónde era la empresa, pero que como que lanzaron, no contactaban con el satélite y un tío random de Alemania, ¿Qué dices? oye, vuestro satélite es en la frecuencia tal y no sé qué, Me está creando interferencias en la tele, por favor. y lo pilló con su antena, ¿sabes? Qué bueno. No sé, o sea, igual lo que él vio fue simplemente un pico ni siquiera telemetría, sin más, un pico de señal, vio que había algo. Claro. O sea, dijo, está pasando un satélite, mi analizador de espectro ve un pico en esta frecuencia
y ya está. Entonces supo que había algo ahí, queriendo decir que ese satélite está vivo. De ahí a hackearlo, simplemente depende en cómo tanto de modulada, o sea, primero, o sea, no es simplemente recibir la señal y ya está, tiene que haber una modulación, tiene que haber unos y ceros, tienes que convertir la señal analógica que te llega, que estará modulada para que luego tú puedas decir esto es un 1, esto es un 0, ¿no? Un convertidor de analógico a digital. Entonces tú tienes que saber, pues eso, de modularla y luego sacar la información. Y luego que esa información no esté encriptada. Normalmente, eso, normalmente está encriptado. Casi cualquier satélite. Ah, sí, cualquiera. Tú compras una radio, ya te digo, tú vas no a la tienda, pero a un proveedor que te da una radio y normalmente tienen encriptación. Para que no cualquiera, es que si no, cualquiera le puede mandar un comando al satélite y tal. Claro, ahí quería hablar yo. O sea, el tema de hackeo, o sea, tú puedes recibir, pero tú también puedes enviar información a los satélites. Claro. De hecho, los operadores de satélites lo que hacen es así, es enviar información. Cuando un satélite, tú programas un pase, ¿no? Tú sabes que el satélite va a pasar por esta estación terrena, entonces tú contactas y hay un tiempo, pues el satélite igual son 10 minutos que tiene visibilidad, ¿no? Y lo vas tateando. Durante ese tiempo tú recibes la telemetría del satélite que te dice tengo tanta energía, mi orientación es tanta, no sé qué, igual te descarga una foto, pero tú además durante ese tiempo le puedes enviar comandos. Al final es como, no sé, quien haya hecho salvando las distancias, pero un Arduino, al final es un microcontrolador, tú le envías un comando, cambia la configuración y también puedes recibir telemetría, ¿no? La telemetría al final es que te manda su estado. Si tú tienes un sensor, eso se convierte en una información y te lo manda y ya está. Entonces, tú das instrucciones que recibes información para poder saber cómo está. Entonces, claro, es muy importante que ese canal, quien tenga acceso a ese canal, tiene acceso al comportamiento del satélite. Por tanto, normalmente está encriptado, hay un proceso también de autenticación, el hecho para que el controlador pueda entrar ahí, seguramente tendrá una contraseña o incluso algún doble factor de autenticación o lo que sea. Mínimamente, y creo que cualquier misión lo hace así. Igual una universidad, igual no, porque además igual también quiere tener eso abierto, pero normalmente tienen encriptación. El hackeo real, que sí que ha pasado alguna vez, sobre todo a nivel de esto más de defensa y tal, es meterte en el segmento terreno, o sea, meterte en el centro de control del satélite. Si hackeas eso, pues ya tienes la autenticación, igual ya como ahí tienen no sé, lo que sería el encriptado, no sé, igual si tú accedes ahí a lo que es el segmento terreno, ya estás dentro y ya puedes hacer lo que... Pues puedes desorbitarlo si quieres, ¿no? Puedes encender el motor si tiene propulsión. Claro, otras que sepas... Ya. Bueno, entiendo que si sabes desencriptar Claro, pero luego cada satélite es un mundo. Pero tú le has puesto un software de vuelo y igual tú mismo le has puesto quiero que si mando este comando, que al final es, no sé, esta serie de bits, haga esto. Si tú no tienes un manual de lo que cada comando hace, no puedes hacer. Tío, pero vi un vídeo que explicaban cómo creo que era un chaval, en plan, 17 años, hackeó la ISS y se metió, tío, te lo juro. Es que ahora no me acuerdo muy bien, el vídeo no lo llegué a ver entero, pero como que activó comandos en la ISS desde su casa. Te lo juro, tío. Y en plan, le detuvieron, o sea, fue una movida brutal. Sí. O sea, lo vi en plan en un vídeo que es que ahora no me acuerdo, pero lo diré bien otro día porque me lo voy a repasar. Pero yo me quedé flipando, la verdad, cuando lo vi. Yo creo que es eso. Si, digamos, por internet tú accedes igual que hackeas una página web o un hospital que a veces se hackea, pues si tú hackeas el centro de control de la ISS, seguramente puedas entrar. Más fácil que no interceptando la señal. Claro, eso es lo que creo que sucedió. Eso es. Vale. ¿Cuál es, Jorge, la forma más rara en la que crees que, bueno, en la que sepas que ha podido fallar un satélite o una misión? Por ejemplo, la típico de que se equivocaron en un signo o algo así, o en un, no sé, ¿no? Las unidades de medida, ¿no? Esa es la más... Es la típica, Esa ¿no? es la típica y mi favorita. ¿Qué, eso cómo fue? Cuéntalo. Una sonda, o sea, una nave que iba a Marte de la NASA. Ahora no sé los detalles. Hice un vídeo además pero bueno. Una sonda, no sé si era... Claro, no es la NASA sola la que manda hay una, pues igual era Lockheed Martin o
o alguna, bueno, siempre es un consorcio de empresas, ¿no? Entonces ese consorcio de empresas, pues la NASA gestiona el proyecto y habrá alguna cosa, pero hay empresas trabajando. Entonces una empresa o una parte trabajaba en el sistema internacional y otra parte trabajaba en el imperial. Tenía que haber una interfaz ahí, ¿no? Pues igual el código de una lo recibía el código de otra. Entonces una asumía que las unidades venían en el sistema internacional y realmente venían en el sistema imperial o al revés. Lo que pasó es que la nave, en vez de orbitar Marte, se estrelló contra Marte. No recuerdo si se estrelló, Sí, se estrelló, o se fue. Se estrelló, Vale, se estrelló contra Marte. Por eso, porque había, bueno, los cálculos que se habían hecho con unas unidades, pero venían en otras y se estrelló contra Marte. O sea, imagínate el momento de la llamada de, oye, ¿era sistema internacional? ¿No? Claro, es que... Qué locura. Pero no dijimos 10 kilómetros. ¿10 qué? 10 millas. Pero es que eso, Jorge, tú que trabajas en este sector y es todo muy internacional, no se habla de estandarizar todo de verdad. Sistema internacional de verdad. O sea, todo el mundo. Cuando tú trabajas en una... O sea, en una misión, aparte de lo, digamos, lo guay, ¿no? De ingeniería, tal, no sé qué, hay procesos de calidad, que es, y procesos de asegurar que el producto está bien y que la calidad está bien, y esos son, pues, estándares. Entonces, normalmente, cuando trabajas con la ESA o con la NASA o con una agencia así más importante a nivel de, jolín, al final mueves muchas cosas y son procesos muy estandarizados. Pues tú tienes que hacer las cosas de acuerdo a un estándar que se sigue. En el caso de Europa es el FSS, que es el que sigue la ESA, y en el caso de NASA pues habrá otros en América. Pero sí, o sea, es una parte un poco más rollo, por así decirlo, ¿no? Porque al final son estándares y tienes que hacerlo así, no sé qué, pero es la forma de asegurar, de reducir el riesgo de una misión, ¿no? De que si todo el mundo sigue unos estándares, tanto de testeo, porque ¿cómo sabes que el tío que te ha hecho una radio lo ha inspeccionado bien? Él tiene sus estándares, igual tú tienes otros y dices, tío, esto no vale para nada. Pero si todo el mundo sigue los mismos, dice, yo he verificado esto de acuerdo con el estándar tal y no sé, a tal temperatura no falla, por un ejemplo, pues yo sé que lo han probado así y sé que también lo funcionará para mí. Entonces, bueno, ese proceso también de estandarización más documental, más de proceso, pues también es una parte importante de la industria. Claro. Asegurarte que todo está como tendría que estar. Yo tengo una que he leído por aquí, que es que cuál es el momento de máxima tensión para una misión. Entiendo por lógica que será el lanzamiento. ¿Para mí o en general? No, sí, en general, lo que tú... Para una empresa que hace satélites, Claro, por ejemplo. sí. Ya, pero ahí también hay diferencia entre yo y... Pues, yo trabajo en futuras misiones. O sea, yo trabajo en lo que sería la fase 0 y fase A, que es el concepto de misión. O sea, a mí me llaman ingeniero de concepto de misión. Qué guay. Entonces, yo sé que hay un cliente o sea quien sea, una empresa, un gobierno, una agencia, y tiene unos requisitos. Dicen, yo quiero observar quiero hacer fotos a tal resolución de tal sitio, tal, ¿no? Entonces yo tengo que decir, vale, pues para cumplir con esto, pues necesito este satélite con esta cámara, con esto, y tendrá esta órbita, y entonces hago un concepto que sea factible, que cumpla con los requisitos y que se pueda hacer, pues tanto técnicamente como en tiempo, como que financieramente entre en presupuesto. Entonces, claro, yo ahí realmente no toco el satélite. Yo ideo este concepto y luego se lo paso pues al equipo que lo va a entregar, ¿no? A los que ya harán los diseños finales, se empezarán a construirlo, a probarlo y finalmente lo lanzarán y luego ya se operará. Entonces, para mí, en esta cadena, lo que siempre tengo miedo es a ver si voy a decir algo que luego no lo podemos hacer o que luego no funciona. Por tanto, siempre trabajamos con márgenes. Yo digo, necesito tanta potencia, pero le añado el margen y además tengo en cuenta, pues eso, márgenes para decir, luego el diseño igual va a cambiar algo o Claro. su sistema no va a ser realmente lo que nos han dicho. O sea, es como que hay mucha incertidumbre y tienes que jugar con esa incertidumbre. Claro, es que siendo al principio, una cosa ya se arrastra a todo y afecta. Por eso hay que tener esta filosofía de margen, ¿no? Ahora hay mucha incertidumbre, pues vamos a sobredimensionar las cosas y eso se va reduciendo. Pero bueno, siempre mi miedo es decir
que podemos hacer una cosa y luego no poder hacerla, ¿no? Pero bueno, de momento no pasa. Y si tu empresa hace un satélite y lo lanza con un cohete que obviamente no es vuestro, sino que lo alquiláis para lanzar vuestro satélite, ¿qué pasa si ese cohete explota? Pues ahí ya en cada ¿Hay uno seguro? puedes contratar un seguro, puedes no contratarlo, también depende del riesgo que quieras asumir y quién quiera asumirlo. Pues si hay un cliente que te dice, no, a mí no me pongas seguro, yo si explota, mira, ha explotado. Vale. Eh, Es responsabilidad del cliente de esto. bueno, ahí ya entra tema legal, no sé, que lo que se ponga en el contrato, quién tenga responsabilidad, quién no, si se quiere seguro. ¿Os ha pasado a vosotros en vuestra empresa? Hubo no sé si os acordáis el lanzamiento de Virgin Galactic, el primero que fue desde el Reino Unido. Con el Launcher One, no, con el cohete que se liberaba de un avión, ¿o no? No recuerdo si fue ahora no te lo Pues es sé, Virgin Galactic, yo creo que debe ser así. creo que sí. Bueno, iba un satélite nuestro. Ah. Pero bueno, creo que no recuerdo. Bueno, pero este era el primer vuelo, se asume un poquito que... Claro, ¿no? sí, no, y sobre todo estos primeros vuelos como... Son más baratos también, puede ser. Sí, Ariane 6, hace poco creo que de hecho la ESA dijo, mira, abrimos una convocatoria para quien quiera formar parte del primer vuelo de Ariane 6, gratis, o incluso no sé si hasta te financiaban, y claro, la gente participa y suelen ser proyectos así más demostradores o algo así, que no te depende el negocio de ahí, ¿no? Pues vamos a demostrar una tecnología y mira, tenemos un lanzamiento gratis. Solo pasaba ahí. Habría que ir acabando, ya os digo. Es muy interesante, me está flipando. Déjame, ¿hay algún mito que quieras eliminar sobre los satélites? Sí. Bueno, primero me preguntan mucho, a veces está hablando con mi familia, lo de a dónde nos conectamos con el teléfono. Pues, hay gente que piensa que nos conectamos al satélite. La señal GPS viene del satélite. El WhatsApp, o sea, el internet y la voz viene de repetidores en tierra. Eso es lo primero, que ahora como hemos hablado así bastante de telecos. Y otra es el tema de la gravedad y el espacio. Ya lo que he dicho, ¿no? El espacio está aquí al lado. O sea, está más lejos Barcelona y Madrid que la Estación Espacial Internacional de la superficie terrestre. Eso una. Y luego lo de la gravedad. En el espacio, o sea, recogiendo este hilo, ¿no? Si la Tierra mide 12.000 kilómetros de diámetro, y que sería mi puño, y el espacio está en un pelo, es lógico que tiene que haber prácticamente la misma gravedad ahí que en la Tierra. Pues entonces, por tanto, en el espacio, eso de decir, ya he salido del espacio, ya floto, no es así. Entonces, ¿por qué se flota, ¿no? ¿Por qué vemos a los astronautas flotando? Bueno, es por esto, ¿no? Porque para salir al espacio y para quedarte allí, tienes que vencer a la gravedad. Si tú subes a 400 kilómetros, que es donde está la Estación Espacial Internacional, y dejas ahí a lo que sea, al astronauta, cara y se estampará contra el suelo. Lo que pasa es que hay que vencer a esta gravedad con velocidad. Eso, ¿no? Si tú lo dejas caer desde aquí, pues caerá. Si tú le das un pelín de velocidad horizontal, pues ahora caerá aquí. Si le das un pelín más de velocidad horizontal, ahora caerá aquí. Y si le das lo suficiente, pues se quedará dando vueltas. Esta velocidad depende de la altura. Los 27, 28.000 kilómetros por hora es a los 400, 500 kilómetros de altura. Y eso es lo que permite que las naves, que todo se quede en el espacio. Y como es una caída libre, ¿no? Si a ti te dejan caer, si tú vas en el ascensor y se corta el cable, caerás y como estás en caída libre, flotarás. Una órbita no es más que una caída libre eterna. Siempre estás cayendo hacia el centro. No le das tiempo a la Tierra a poder llegar a traerte nunca. Porque vas tan rápido que esquivas a la Tierra. Entonces es un mito bastante guay que yo mismo, siendo ingeniero, no tenía claro. Y hasta que fue en el máster que dije, ¡buah! Es que es así. Y yo creo que es un mito bastante extendido por gente con bastante conocimiento. Es la típica cosa que cuando la entiendes te hace un clic la cabeza y de repente entiendes muchas otras cosas más. Sí, exacto. ¿Por qué crees, Jorge, que hay que seguir invirtiendo en el sector aeroespacial? ¿Qué beneficios nos puede traer? Ya. Bueno, es la típica pregunta que tiene mucho sentido. ¿Qué hacemos buscando agua en Marte si aquí la gente se muere de sed o de hambre, ¿no?
Y tiene todo el sentido preguntarse eso porque al principio no encaja. Todo lo que se mete en exploración espacial vuelve a la Tierra. O sea, vuelve a la mejora de la sociedad. No sé, sin ir más lejos, el GPS. Ahora, el GPS no es que un día se dijera vamos a poner un GPS. De una carrera espacial, viene del desarrollo de los lanzadores, del desarrollo de esta tecnología, y lo usamos a diario, ¿no? Pero no solo esto. En la Estación Espacial Internacional tiene que haber purificadores de agua, porque no se lleva toda el agua, sino que se recicla el agua. Pues esos purificadores de agua sirven para tener agua potable en zonas pues, más aisladas de la Tierra. La tecnología que se usa para la exploración planetaria, para ver desde aquí otros planetas en frecuencias infrarrojos, frecuencias diferentes a la luz visible, se usa para detectar el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Se desarrolló ahí y se ha traído aquí. Los pañales, o sea, antes los pañales era un trozo de tela que era como reutilizable, ¿no? El pañal en sí, lo que ahora conocemos por pañal de absorbente que es desechable, se hizo para la carrera espacial. Bueno, los astronautas se metían en una cápsula súper pequeña y tenían que estar 3 o 4 días dando vueltas a la Tierra y se tenían que cagar y mear encima. Pues no sé, preguntaría a cualquiera que haya cambiado un pañal hoy en día si le parece más cómodo eso o tener que echarlo a la lavadora o lavarlo. Ya eso solo es la transferencia tecnológica, pero el impacto directo en la sociedad es que la observación terrestre ya sin ir más lejos. Todo lo que se puede hacer es que el hecho de ver la Tierra desde arriba para mejorar la agricultura, esto suena como un muy rollo, como Sí, un como tópico, abstracto, pero ¿no? la agricultura es lo que comemos. O sea, si no hay agricultura, no hay, dejamos de comer, ¿no? Si eso es lo más básico de la sociedad. Poder gestionar, poder ver si puede haber una plaga desde el espacio. Igual tú tienes un campo tan extenso que no ves si ha empezado una plaga, por ejemplo. Y eso se podría ver desde el espacio. Riesgos de incendio. Tú desde el espacio puedes ver la hidratación, cómo de hidratadas están las plantas o la vegetación en un bosque, y tú ahí puedes hacer un riesgo de incendio. Pues diré, esta parte está muy seca y ahí Hay más riesgo de incendio. y lo pones en rojo, ¿no? Puedes ver dónde empieza. Igual ves un foco de incendio y dices, oye, que acaba de empezar un incendio. Que puedes movilizar mejor Claro. a la gente. Y si no, hasta que eso no es grande, igual no se ve desde aquí. Desastres naturales. El volcán de La Palma. No, creo que hubo solo una víctima mortal, pero como que, o sea, vamos, entró un volcán en erupción y no pasó prácticamente nada a nivel de vidas humanas, ¿no? Porque se pudo evacuar, se supo con mucha antelación. ¿Por qué? Porque uno de los satélites, por ejemplo, los Sentinel, que miran el radar lo que te permite es ver variaciones muy pequeñas del terreno. Lo que se vio es que la isla está empezando como a hinchar. Y eso, sumado a movimientos sísmicos y tal, dijeron, este volcán va a entrar en erupción. Y eso se supo con muchos días de antelación y se pudo hacer una evacuación y, bueno, los daños fueron muy grandes, pero no hubo que lamentar, bueno, solo una vida, creo. Todas estas cosas, o sea, es que es un beneficio directo y ya te digo, tenemos tecnología para hacerlo todavía mejor y para estar continuamente vigilando la Tierra en todos los sentidos para contrarrestar cuanto antes este tipo de emergencias y responder mucho mejor. Pues sí. Sí, me gustaría hablar de tu canal de YouTube. No es eso, perdón. Me ha señalado literalmente esto. Juan, córtalo. Pero... me has señalado eso. Yo te quería preguntar, Jorge, que es una pregunta que hacemos siempre, si hay un canal de YouTube que tú recomiendes, porque un canal de YouTube que estés enganchado ahora, como me acuerdo cuando te dije el de Real Life Lore, ¿te acuerdas? Pues uno rollo que tengas así... Sí, es una pregunta que hacemos a todos los invitados y que nos gusta mucho. Creo que es la mejor pregunta que tenemos del podcast, es esa. Sí. Que nos recomienden. Antes lo estábamos hablando Sergio y yo, ya no por la audiencia, que también, obviamente, nosotros, sino por nosotros. Sí, me gusta descubrir canales así, nicho. Ya. Bueno, el que tú me recomendaste es muy bueno, ¿eh? ¿Cuál? Real Life Lore. Es como, hace unos vídeos brutalísimos, luego te lo enseño, pero que la gente lo busque porque son como documentales de temas muy, muy en detalle. Es quizá el que más enganchado he estado, ¿eh? Yo también he estado muy enganchado, además es un tema más de actualidad, geopolítica y tal, que te da a entender muchas cosas. De hecho, a veces
decía, buah, Sergio, ¿has visto esto, tío? Se llama Real Life Lore. Sí. Vale. Sí. Pues ese sería uno de ellos, ¿eh? Ajá. La verdad es que últimamente en YouTube son más cosas de escalada y tal. ¿Vale? Que son, Sí, nos gusta, Vale, nos gusta. vale. por ejemplo, hay dos. O sea, Magnus Midbo es un tío noruego, es un escalador que era pro, ya hace cosas, bueno, se va a escalar, o sea, se prueba un poco a él mismo en entrenamientos así, tipo, pues voy a probar lo que necesitas para entrar, no sé, en el ejército español, y hace esos entrenamientos y luego el tema de escalada también. Ese es uno. Y luego hay un tío que se llama Hard is Easy, que también es un escalador que prueba los límites del material. De tipo, y eso me ha hecho perderle mucho el miedo a escalar, ¿no? Porque digo, es que esto aguanta muchísimo. Y Y estresa el material a muerte. sí, se va al fabricante él mismo se cae, hace mira, pues. Y luego también cómo puede fallar el material, ¿no? Pues si tú estás asegurando así, puede fallar de esta manera. Hay un tío que también es How Not To, con el 2. Ese creo que lo conozco. También rompe cosas de escalada. Es un poco ahora lo que veo también. Ujú. Con el apagón, vi a este tío que se llama, es el ingeniero, que el logo es un casco de ingeniero típico de obra. Es que ahora no recuerdo el nombre exacto del... Es Se llama portugués. en inglés, Practical Engineering o algo así. Sí. Es bastante famoso. Es un tío que, Bueno, sí, vale. bueno, explica muy bien cualquier concepto de ingeniería, como por ejemplo, si hay un apagón, ¿por qué se tarda tanto en restablecer, ¿no? Entonces explicaba todo esto y tiene vídeos muy guapos de cómo funcionan las cosas. Qué bueno. Esto un poco sería mi Nos gusta. Sí, nos vale, nos vale. original actualmente. Nos vale. Me gusta. Vale, Despide tú. ahora sí ya nos despedimos, ¿no? Vale, ¿me quieres señalar alguna cosa más Para de aquí? miembro, Para para miembro. Sí, a eso voy. Bueno, gente, y Jorge, ha sido un placer hablar contigo, de verdad. Ojalá te podamos traer Cuando queráis. en otro momento. Yo encantado. Y espero que a la gente le haya gustado. Ahora nos despedimos de vosotros, pero nos quedamos con los miembros porque tenemos aquí unas cuantas preguntas más para hacerle a nuestro invitado. Eso Así que, es. Vamos a ello. vamos allá. Adiós. Bueno, nos despedimos. Sí, Adiós. nos despedimos. Chao, chao. Que vaya bien.